Bueno, Arturo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, obviamente frente a estos primeros datos estadísticos y antes de ingresar ya en lo que es la Semana de Turismo y Precauciones, una primera reflexión de esto que acabamos de escuchar, que en cifras sigue siendo impactante, ¿no? Totalmente. La verdad que si uno lo considera desde el punto de vista técnico, a lo que nos podríamos referir, ese 6% para lo que se hace es mucho. Y hay evidentemente un trabajo detrás. Para lo que se debería estar haciendo, realmente es poco. Es poco, claro. Porque seguimos estando impactados, estamos viendo una siniestralidad que es realmente brutal y que evidentemente hay algo que estamos haciendo mal y nos gustaría saber, más que contar estos números que son terribles, que esta no es toda la realidad, porque detrás de esto hay una realidad peor, ¿verdad?, que se desconoce a veces. ¿Cuáles son las causas? Es decir, estamos hablando de las consecuencias. Muertes, heridos graves y fallecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la causa? Trabajar sobre las causas, ¿verdad? Y para hacer un verdadero diagnóstico. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Esto denota que ha habido un esfuerzo, pero que nos falta mucho. No alcanza. Y que yo creo que esto que mencionaste tú, si es un deber para los otros, deberíamos decir, bueno, tenemos que empezar nosotros por tratar de ejecutar estas 7 recomendaciones que fueron hechas. Exactamente, y de difundir mucho más todos los aspectos de la seguridad en el tránsito, en particular ante ya la inminencia, por ejemplo, de esta Semana de Turismo, que hace que evidentemente tengamos un recorrido por todo el país que no es habitual en rutas, ¿no? Exactamente, y es como tú decís, esta semana tiene unas características especiales porque se recorren todas las rutas del país. Por lo tanto, vamos a tener tránsito de ida y de vuelta, porque Montevideo tiene muchas actividades, o sea que del norte y el litoral también vienen hacia Montevideo. De Montevideo se van a desparramar por todo el país y vamos a tener involucrados esos 8 o 9 mil kilómetros de carretera con poca posibilidad de ser fiscalizado, porque el recurso humano para cubrir todo eso evidentemente que es muy poco. La Policía Nacional de Tránsito va a tener un trabajo muy importante, ¿verdad? Tenemos la Expo Activa en Soriano, tenemos la actividad acá en Montevideo, la gente que va a ir para el este y las actividades que hay en las termas y en el resto del país. Exactamente. Entonces, dentro del estudio de las características de siniestralidad que nosotros vemos en las semanas anteriores, que a veces ha significado muchos casos fatales y heridos graves, tenemos 3 o 4 vectores que son fundamentales que quisiéramos destacar hoy en este espacio de este nuevo tránsito en Arriba Gente. Y para nosotros primero es la motocicleta, ya lo vimos en los porcentajes, es un vector fundamental de accidentes graves. Después, cómo preparamos el vehículo, cómo se prepara el conductor del vehículo, la velocidad, que tiene mucho que ver también en esto, cómo hacemos una maniobra que representa en esta semana quizás una de las de mayor vector de siniestralidad, que es el adelantamiento mal hecho. Y que quizás logremos al final demostrar o explicar un poquitito cuáles son a veces las causas que llevan a un accidente en un adelantamiento incorrecto. Desde el punto de vista de la moto, nosotros vemos que se sale sin casco. Nosotros debemos salir con casco, tenemos que salir con la documentación pertinente, debemos salir con el chaleco reflectivo. Hay que saber que la moto en la carretera, entre los autos, no significa nada. Llevamos un farolito chico delante, más chico detrás. A veces esa luz va apagada. El individuo nos lleva el chaleco reflectivo y cuando entramos en la ruta y el tránsito es a mayor velocidad desde la que yo vengo, lo primero que tengo que estar que procurar es ser visto. Y nosotros en el cruce de las carreteras es donde tenemos con las motos muchos conflictos. Por lo tanto, el conductor de la moto se debe preparar, colocarse el casco para protegerse el cráneo, pero además debe proteger su cerebro con conocimiento, saber que va a realizar una tarea de altísimo riesgo y que tiene que recurrir a un aspecto fundamental, estar motivado para cumplir con la distancia de seguridad, no meterse en los puntos ciegos de los vehículos, ¿verdad? Y la velocidad que tiene que ser la adecuada. Ninguno de los familiares motociclistas y sobre todo del grupo etario que tú acabas de mencionar, nadie quiere tener jóvenes y que están que entran y salen del trabajo. Por lo tanto, si el promedio es 40 años, supongo que tengo un individuo con cierta
percepción del riesgo. Y nuestros familiares no quieren tenerlo después en un cuadrito en una pared, sino que lo necesito en estado presencial. Arturo, en ruta, la moto, ¿debería circular por algún lugar especial, algún lugar particular? ¿Es más recomendable que vaya en determinado tramo de la ruta? Bueno, nuestras rutas son diferentes en algunos lugares, ¿verdad? Las que son más recorridas por el turismo están mejor señalizadas, están muy bien. Hay otras que no. Pero el motociclista tiene que circular por la faja de circulación de los demás vehículos, porque el birrodado es un vehículo, y la excepción sería en el caso de la bicicleta, que sí habiendo banquina, tiene que circular por la banquina, excepto en los lugares que ya Policía Nacional de Tránsito dijo que en las partes turísticas la bicicleta no puede circular, por lo menos creo que hasta dentro de unos 15 días. Con respecto del automóvil, bueno, el automóvil estaríamos pensando que es un individuo que tiene otra cultura, o por lo menos otra percepción del riesgo, y debe de saber que su auto no se puede convertir en la primera condición adversa al salir a la ruta, y no acordarme el último día que no revisé las cubiertas. Las cubiertas es un vector importantísimo del despiste y el vuelco, y la carga directamente proporcional también al tipo de cubierta que yo tengo. Nosotros trajimos acá hoy para demostrar con una sección de cubierta qué es lo que apoya el neumático con un vehículo con la carga habitual, 1, 2 o 3 pasajeros. Ajá. Pero ¿qué supone? Cuando yo salgo de turismo, yo voy a cargar el vehículo. Por lo general nosotros utilizamos el baúl como un elemento de carga, y el baúl es volumen, pero no para ponerle toda la carga. Cuando yo cargo demasiado el baúl, en el neumático delantero se produce una separación del pavimento, que esto hace que el individuo, frente a una demanda de emergencia en el tránsito, sobre todo a alta velocidad, tenga poco poder direccionante, de frenado y de poder hacer una maniobra evasiva. Es decir, que pierdo adherencia en la parte delantera por el exceso de carga que llevo atrás, con lo que la respuesta de mi vehículo ya no va a ser la misma. Además del hecho de que voy a una velocidad que habitualmente en ciudad no voy. Y que además llevas cargado el vehículo, que no lo tenés de lunes a viernes. Claro. Por lo tanto, los primeros kilómetros que hacemos es, antes de llegar a la ruta, una especie de precalentamiento, viendo cómo está el vehículo cargado, y nos vamos acomodando. Ahora, ¿cuál es la actitud? Bueno, el tema es tratar de repartir la carga por todo el vehículo, no solamente en el baúl, y saber también que si yo pongo en la vaca y le modifico, o mejor dicho, le pongo altura. Al coche, ahí modifico dos elementos fundamentales. Con la carga en el baúl, corro hacia atrás el punto de equilibrio, que estaría a la salida de la caja de cambio. Pero si le pongo altura a la carga, modifico lo que es el centro de gravedad. Si yo entro en una curva pasado de velocidad o la misma velocidad que en la recta, con la dinámica totalmente desfasada, las leyes físicas pueden hacernos jugar una mala pasada. Claro. Vamos a recordar cuál es la ecuación velocidad y distancia de los coches que tenemos adelante. ¿Cómo no? En función de la velocidad, nosotros deberíamos dejar con el coche sin la carga excesiva la mitad en metros de la velocidad que llevamos. Es decir, que si nosotros venimos en un tren de vehículos y la velocidad media es 90 km por hora, la separación podría ser menor a 45 metros. Pero eso es con el vehículo sin la carga. Claro. Porque cuando yo freno el vehículo, la carga empuja, porque la carga sirve con una energía que lleva el vehículo hacia adelante. Y esto es fundamental. Entonces, la velocidad en este tipo de semana es muy importante. Debemos de saber que nos vamos a encontrar con una cantidad de vehículos distintos a la modalidad que yo llevo, y por lo tanto la decisión de acelerar, de dejar poca distancia de seguridad y una maniobra que vamos a explicar ahora, que es hasta un 20% de los casos fatales, que es el adelantamiento. Es decir, ¿cuándo tomo la decisión yo de adelantar y cómo lo hago? Y si la cámara me permite, y el director también... A esto hay que prestar especial atención, ¿verdad Arturo? Porque es una causante muy importante de la siniestralidad en ruta. Sí, sobre todo porque quien quiere hacer el adelantamiento se ha fijado una meta y un horario para llegar. Cuando yo salgo a hacer turismo, lo importante es llegar. No me puedo poner ni metas ni horarios, porque a lo mejor no me lo permite el tránsito que voy a encontrar en las rutas, y tampoco quizás el estado de algunas rutas que deberíamos saber. Y sobre todo en aquellas rutas que conocemos poco, yo no puedo arriesgar en maniobras que me puedo encontrar con un tramo que está en reparación, y ahí la historia se me complica. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de adelantar, el adelantamiento es una maniobra de altísimo riesgo.
Cuando yo pretendo adelantar, como en este caso, y lo que mostramos en la zona permitida, debemos acercarnos un poquitito más. Acá cortamos la distancia que tenemos de seguridad para estar el menor tiempo posible a contramano. Pero cuando inicio la maniobra, debo de estar seguro de que puedo volver, recorrer el tramo a contramano y volver al lugar de donde venía circulando sin complicar al que fue adelantado. Muchas veces, ¿qué sucede? Acá hay dos complicaciones. Una, este individuo que cuando va a adelantar a otro vehículo, quizás se piensa que no va en ese vehículo, sino que además la potencia que tiene es de este. Y la verdad que psicológicamente el conductor asume en ese momento como que va en un vehículo que le permite hacer toda la maniobra completa. Esta maniobra de adelantamiento en vehículos pares no puede demorarse más de 10-11 segundos. 11 segundos ubicado a contramano significa casi 300 metros, que estoy en una posición de riesgo, claro, de altísimo riesgo. Pero este que es adelantado, la maniobra defensiva para hacer inmediatamente sacar el pie del acelerador para permitir que el individuo pueda volver otra vez a su carril. Pero no pensar que porque voy a hacer la maniobra de adelantamiento y le imprimo mayor velocidad, dicho sea de paso, no se puede adelantar a mayor velocidad que la permitida en el tramo. No se podría, muchas veces lo hacemos. Sí. Pero pensar que venimos en un auto de mayor potencia cuando adelanto, puede ser que aparezca alguien de frente, que se me acorten los tiempos, y no es lo mismo eliminar algo a 90 o a 100 kilómetros por hora que hacerlo en ciudad a 45. Y lamentablemente la semana pasada hemos tenido un accidente en la Ruta 3, que quizás este ha sido uno de los vectores, que el individuo se encuentra con tránsito de frente y encierra a quien está adelantando. Claro. Esto es un elemento clásico. Por lo tanto, no ponerse metas ni horarios, controlar que el vehículo esté en buenas condiciones, salimos y la idea es llegar, pero hacerlo con una velocidad y maniobras totalmente sosegadas y exentas de riesgo. Arturo, ha sido un placer y ha sido absolutamente gráfico, sí, creo que para todos, algunas de las tantísimas precauciones que hoy trajo y que como siempre el tiempo no nos da como para poder brindarlas todas. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto.